¿Por qué las compañías o las organizaciones necesitan transformarse? Bueno, uno es típico para crecer, o sea, uno ve compañías creciendo, por ejemplo, empresas chilenas que están saliendo al extranjero, necesitan crecer, expandirse a nuevas geografías o negocios, ¿no es cierto? Entonces, y expandirse significa yo exportar el mismo modelo, probablemente no va a funcionar en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, etc. Bueno, adaptarse a los cambios del entorno, que es lo típico. El entorno cambia a una velocidad cada vez más rápido. Y uno lo ve, o sea, hoy día, del punto de vista de los consumidores, del punto de vista de los diferentes actores del mercado, es muy diferente a lo que era 5 años atrás. Piensen ustedes, hoy día hablaba con, y creo que lo han tenido aquí, a Claudio Muñoz, ¿no?, que es el presidente de Telefónica, que también fue alumno. Y me decía, hoy día es impresionante cómo ya el smartphone es, o sea, la demanda de red por el smartphone, toda la gente está con el WhatsApp, con qué sé yo, distintas aplicaciones. Eso es nuevo en el mundo y ha pasado rápido. ¿Y eso qué impacto tiene en los negocios o en la organización? Mucho. Bueno, para enfrentar crisis económicas también uno cambia, sociales o medioambientales. Cuando hay crisis también uno cambia, no solamente cambia para mejorar, también para remediar, ¿no? Y hay ejemplos, hay muchos ejemplos sobre eso, pero vamos a hablar más bien de lo otro. No vamos a hablar de las crisis, vamos a hablar de cambiar para lo otro. Bueno, lo de los clientes ya lo mencioné. Y todos estos stakeholders, cuando hablamos de todos los distintos estamentos de la sociedad o de los negocios que tienen nuevas demandas, bueno, uno tiene que ir cambiando para satisfacer esas demandas. Uno puede tener la hoja de ruta muy diseñada en lo técnico, pero ahora las personas tienen que hacerlo. Y las personas tienen miedo, o no entienden, o lo que era la forma de trabajar que tienen e interactuar no es la adecuada para esta nueva forma de hacer el negocio, o no está la cultura, o no están las capacidades, etc. Es decir, siempre en un cambio uno ve una brecha que no es solamente técnica, sino también es adaptativa. ¿Qué implica este tipo de cambio adaptativo? Vamos a ir por la rama abajo. Lo de arriba, acuérdense, lo técnico, lo estratégico, voy a dar algunos ejemplos. Lo adaptativo, lo primero que nos cuesta a veces es que los líderes, o que nosotros como líderes entendamos la realidad que enfrentamos. O sea, tenemos que tener un buen diagnóstico de dónde estamos. Muchos líderes o equipos de liderazgo no se ven muy bien al espejo, o les cuesta verse al espejo y entender qué tenemos que cambiar para esta nueva realidad. Esto lo mencionaba Sergio recién, pasar de estilo de liderazgo directivo, protector, a uno que promueve la participación y la co-construcción. Es impresionante cuando uno invita a participar, por ejemplo, a gente que está en el frente de batalla, y le voy a contar alguna historia, el impacto que tiene eso. No solamente desde el punto de vista que la gente sabe lo que le pasa al cliente o lo que está pasando en la realidad ahí en el terreno, sino también la motivación personal de participar. A esa gente nunca le preguntan, no lo escuchan, y muchas veces llega a la casa desmotivado. Y lo último, last but not least, como dicen los gringos, estar dispuesto a romper el status quo. Por ahí dicen que si uno no rompe huevos no hace tortillas, o las tortillas no se pueden hacer sin romper los huevos, ¿no? Lo primero, clave, entender para dónde va uno. Y esto yo lo llamo cristalizar la aspiración, es decir, entender cuál es la aspiración de negocio, y puede ser para una institución. Si hablamos de una universidad de hecho, estamos trabajando ahora con algunas instituciones sin fines de lucro y gremiales. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la aspiración de este gremio? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el rol? ¿Qué organización aspiramos a construir? ¿Cuál sería el mandato para el equipo ejecutivo? O sea, que si queremos llegar allá, ¿cuál va a ser el mandato? ¿Qué le vamos a decir como mandato? ¿Y cómo vamos a medir los cumplimientos? ¿Y cuáles son los plazos? Entonces, a veces eso, muchas organizaciones uno llega, que están empezando a transformarse o tienen que transformarse, y eso no está claro. O sea, lo primero es tener claro, más o menos, o sea, Colón se subió a la carabela, quería ir a la India, bueno, llegó a América, pero tenía claro que quería ir a la India y subió un montón de oficiales y no oficiales al barco. Bueno, esto es lo mismo, necesitamos tener claro para dónde vamos antes de lanzarnos a un cambio. Tengo que entender dónde estoy hoy día, bueno, y cuáles son mis gaps o mis brechas de desempeño, entender en qué soy distintivo y en qué no. A veces uno se engaña y dice soy distintivo en cosas que en realidad no es, o que depende con quién me compare. Me pasa en muchas empresas que llegamos y que se comparan con el barrio, pero no se comparan mucho más allá. O sea, si uno empieza a mirar una empresa de cualquier rubro,
Dice, bueno, ¿y qué es lo que hacen los mejores de este rubro en el mundo? Una de las cosas que creo que hizo bien LAN es que siempre miraba al mejor. Por eso que están donde están hoy día probablemente. Cuando hablamos de un equipo de alto desempeño, ahora vamos a pasar a la parte adaptativa. Normalmente un equipo alto, cuando uno hablamos de un equipo, ¿qué es lo que tiene que tener un equipo normalmente? Claridad, alineamiento, o sea, claridad en el propósito, ¿no es cierto? Si ustedes tienen, no sé, un equipo que está trabajando en un curso, bueno, este es el proyecto que vamos a hacer. De este equipo a trabajar en este proyecto. Sabemos, hay que entregar un reporte en tal fecha, es el propósito. Entonces, si tenemos alineamiento en el propósito, estamos bien enfocados como equipo. Eso es lo típico que los equipos hablan. Pero lo que se ha demostrado es que hay otras dos variables que son claves para que un equipo sea de alto desempeño. No solamente tener claro para dónde va y cuál es la meta, sino cómo vamos a trabajar, cómo vamos a interactuar. Y esto hace la diferencia. O sea, cuando uno ve compañías promedio versus compañías que lo hacen muy bien, pasa por estos dos elementos. La interacción, es decir, estos realmente trabajan en equipo, se apoyan mutuamente. Es cuando uno ve subiendo un equipo una montaña, ¿no? Si uno flaquea y van todos atados con una cuerda, el resto lo apoya, lo soporta. Si no, se van todos por la montaña para abajo. Este concepto es igual. En el equipo no son Superman, ninguno de ellos, son todos seres humanos y de repente no van a ver cosas, van a tener que apoyarse. Van a tener que trabajar, las organizaciones chilenas, por ejemplo, uno se encuentra sistemáticamente, trabajan en silos. Ah, no, mi área de operaciones es otro tarado de comercial que está vendiendo no sé qué, pero aquí hay que operarlo así. Pero no trabajan integrados, no sé si me explico. Es decir, es muy difícil la comunicación. Entonces, toda esta interacción, si tú no logras que en el equipo, agua arriba, ocurra, se transmite hacia abajo. Es decir, que empiecen ya a trabajar como equipo también las distintas áreas de la organización. Y renovación no es cambiar a la gente. También se puede cambiar a la gente, pero es cómo uno tiene el coco abierto para empezar a... O sea, lo peor es cuando... Mira, yo estuve con el CEO de una gran compañía en Estados Unidos hace como 3 meses y me dijo, cuando en mi equipo ya nadie empieza a desafiar, creo que tenemos un problema. O sea, él se da cuenta que si no había un desafío y estaban mirando algo que se cuestionaran, quiere decir que están en problemas. ¿Qué significa eso? Estar abierto a mirar a los mejores casos del mundo, estar observando afuera qué hacen los competidores, escuchar las críticas, etcétera. O sea, ser capaz de irse renovando como equipo, no solamente interactuar, tener claro el propósito, interactuar bien como equipo, sino también tener la cabeza abierta. El otro tema importante cuando uno habla de cambio adaptativo es que normalmente uno lo que observa son los comportamientos, es decir, oye, aquí hay resistencia al cambio, o estos jefes no van a querer por no sé qué, o uno observa los comportamientos. Lo que pasa es que lo que no sabe, o que lo que tiene que entender es qué es lo que hay debajo del agua en este iceberg, es decir, por qué estos comportamientos se ven, cuáles son los valores y cuáles son las formas de trabajar que hacen que se vean esos comportamientos, porque si uno no ataca esto de arriba no cambia. Este es un ejemplo real de una compañía que definió el cambio, ¿no? Para este salto, esta nueva forma, o esta nueva, de una compañía, esta era una compañía que vende un intangible, está en el negocio del turismo, una compañía muy grande a nivel mundial. Y definieron que querían cambiar, que lo que tenían que cambiar para poder dar el salto a ser una compañía mucho más exitosa, de orientación de los costos, orientación al cliente, que suena re fácil, muchas compañías lo dicen, es bien difícil de hacer. Es decir, que empiece yo a pensar en el cliente y no solamente en los costos. Bajo foco en ejecución a manejar el detalle. El tema de desarrollo de las personas, por ejemplo. Cultura de castigo a cultura que premia. Este es el ejemplo que daba del pozo de petróleo. Esto es súper importante porque la gente hacia abajo normalmente sabe dónde están las oportunidades, pero no las va a levantar si piensan que lo van a castigar. Entonces, ¿cómo hago que empiecen a salir? La gente es la que mejor sabe dónde están las oportunidades normalmente. Mira, el turnaround de los aviones para hacer este modelo low cost, en vez de 1 hora tenía que demorarse 20 minutos. Para demorarse 20 minutos, todos se tenían que mover distinto. ¿Sabes lo que hicieron? Fueron a ver cómo lo hacían los de el NASCAR, estos que cambian las ruedas, la Fórmula 1 en NASCAR. Esos tipos son capaces de cambiar las ruedas, echar la benzina y todo en, no sé, 8 segundos, una cuestión de loco. Bueno, si tú ves cómo trabaja ese equipo, ¿por qué no se puede hacer con los aviones?
Entonces, ahí para ellos dijeron, nosotros también podemos hacerlo. Para el equipo era una súper motivación decir, a ver, y no significa trabajar más, es trabajar mejor. Pero bueno, eso es lo que quería transmitirles. Probablemente ustedes se llevan una mochila de aprendizaje espectacular de la universidad, pero estos temas son la vida, van a enfrentarlo en la vida real, es cómo yo lidero y cómo logro, y sobre todo ustedes que vienen en un mundo que cambia cada vez más rápido, se van a enfrentar todo el tiempo a cambio. Cambio. Van a estar en un área, decir, esta área, piense con la tecnología cómo avanza, o sea, van a estar todo el tiempo pensando cómo cambiar. Y así tiene que pensar uno, tiene que pensar, bueno, cómo cambiar, pero cómo cambiar no solamente qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Y cómo cambio yo. Eso es. Así que muchas gracias, espero que les vaya muy bien en los exámenes.